Bueno, me cogió la noche, la neblina está casi imposible, no sé qué hacer, igual no va a mejorar, no va a mejorar para nada. ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Ay! Bueno, yo creo que acá arrancamos este nuevo video después de una buena chillada. Todavía sigo un toque como impactado, pero bueno, vamos a hacerle gente, vamos a hacerle a este canal hasta donde se pueda, vamos a hacerle hasta la última, no nos rindamos, no me quiero rendir antes que no sea el momento de rendirse. Ya no quiero que sea porque tiré la toalla, sino que sea porque ya era el momento. Y yo sé por qué sería el momento. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. Bueno, Marixa nos consiguió un hospedaje en una zona que se llama el Picacho, ¿sí? Que es páramo de Berlín, o sea, voy a dormir en un páramo, en una cabaña. Como les digo, está dura la neblina, está densa. Ojo, no se deben llevar tanto por el tema de la cámara, porque normalmente la neblina, tú logras ver a unos metros cerca tuyo y la cámara está acá pegada. Pero yo a lo lejos, vamos a ver, se la prueba con el carro. Entonces el carro ahí, voy a desacelerar un poquito. El carro va a llegar un momento en donde ya se empieza a ver menos, se empieza a ver menos, se empieza a ver menos. Y se fue, desapareció. Entonces, parce, con mucho cuidado, por acá hay que andar con mucho cuidado. Voy para la zona del peaje, pero como les digo, estoy viendo muy poquito ya. Bueno, no, tan poquito no, alcanzo a ver por ahí unos 10-12 metros. 10-12 metros alcanzo a ver, entonces hay que andar con precaución. También voy con las luces altas para poder estar un poco más confiado, para que me vean los carros que vengan bajando, porque esta vía, aparte de que es páramo, aparte de que está con la neblina, aparte de que es mucha curva, es solamente un sentido ida, un sentido vuelta. Bueno, las manos empezaron a doler fuerte otra vez. Duelen mucho las manos en este lugar. Y como siempre lo he dicho, toda medida de prevención que tomemos en carretera y más en este tipo de rutas, siempre, absolutamente siempre, será bienvenida y será determinante para una ruta sana. Aguanta unos puños calefactables. Ay, gente, qué pena por esa llorada del inicio de del final del video anterior, del inicio de este. Es una semana que me pasaron muchas cosas. Esta semana pasó el tema del disco duro, casi me muero. Pasó el tema de la moto, que le dio por apagarse, a la moto. De pronto no le gusta el frío y dijo, no, yo por ahí no voy a este carro. Papi, las luces. Oiga, una mula bajando sin luces. No se ven, es que no se ven. Vea, este trae luces, por lo menos se ven. No porque pase nada, pues por lo menos que uno vea lo que lo va a matar. Y esto yo creo que yo pocas veces lo he dicho acá, por asuntos sentimentales. Estoy pasando por una situación de transformación sentimental muy brava, por una persona que simplemente hizo daño y ya. Y digo ya porque no quiero acá deducir delante de ustedes que es que lo hizo aposta, que es que quiso, que no quiso, no, simplemente lo hizo. Eso que hizo desembocó en muchas más cosas que me trajeron inconvenientes. ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Ay! Oiga, y siguen. Oiga, qué pique. Por lo menos ahí me echaron los perros. Últimamente no me echan casi los perros. Y esa situación desembocó en muchos mensajes que me enviaban, muchos comentarios, y prácticamente me hizo un bloqueo emocional. Básicamente como que me sumergió en una vaina muy extraña que me ha tenido muy mal anímicamente. Entonces bueno, sigamos acá con esta neblina que está extremadamente densa. Bueno, la verdad es que ya veo muy poquito.
Me preocupa mucho es que yo creo que me está acabando la memoria en la Insta. Si algo pongo la del dron. Iba a dejar el dron acá, pero me parece algo peligroso porque no se ve. Tampoco lo quiero arriesgar. No quiero sumarle algo más al desgaste tecnológico que tuve. Empezó a llover otra vez. ¡Bah! ¡Qué frío! ¡Qué frío! Tan bravo. Vamos a ver si alcanzo a llegar con la memoria que tengo. O si no, nos vemos en el hospedaje. Claro, y es que las tractomulas tienen que abrirse mucho. Yo creo que en la de atrás se alcanza a ver. Y lo hacen por la topografía de Colombia. Así que pilas, muchachos, pilas. Cuidado, vea, acá hay como un lodo. Se abren mucho. Esto es muy bueno de tener el CarPlay. Ese CarPlay que uno puede ver también desde antes cómo van a hacer las curvas. Cómo van a hacer las curvas de cerradas. Estoy, gente, que me arranco las manos del dolor. ¡Oh! ¡Qué frío! Bueno, me quedan 10 minutos de memoria. No creo que alcancemos a llegar. Que embarrada no alcanzar a grabar todo. Y al parecer, por acá, zona de derrumbes. Vea, hay unas rocas acá al costado. Ah, vea esta piedra donde cayó. Ay, papá. Lo coge en una piedra de esas y lo borra. Lo coge una piedra de esas y me daña la nariz. Y eso sí no lo... Ahí sí quedo berraco. ¡Upa, upa! ¡Qué frío! Bueno, yo sé que más de uno de ustedes ya manejó en Alaska, que ya manejó 70 grados bajo cero y que esto no es nada y que Mauricio tal cosa. Pues para mí es frío, para mí es frío. Es que ya mama y ya cansa a los que siempre opinan. Opinen igual, ¿cierto? Porque me ayudan mucho en los videos y más ahora que ando súper bajo de visualización. Más ahora que ando bajito de visualización. Así que a todos ustedes les pido que me apoyen, que den like, que comenten, que se suscriben. Hombre, tratemos de vencer el algoritmo y que unos canales emergentes como estos que tienen buena intención no mueran el intento. Entonces, parceros y parceras, niños y niñas, por favor, les pido a ustedes toda la buena energía y todo el apoyo posible, parceros, a este canal. Creo que llegué. Marixa me dijo que era antes del peaje. Uy, esta vista. Ah. Uy, esas vacas para aguantar frío. Bueno, eso creo que es allí. Pero ¿cómo hago? Ah, bueno, ok. Voy a parar allí donde están esas casas. Ya me dijo que eran tecitos del peaje. Y que eran unas cabañas. ¿Cuáles serán las cabañas? Ah, pucha, eso es al otro lado de la vía, creo. Y la verdad, yo siempre en carretera lo pienso mucho para parar. Primero por el desnivel de la vía y porque parar la moto es difícil. Pero para mi fortuna, donde decido parar, me encuentro a dos buenos amigos. ¡Señores! No, hermano, le cuento que yo es que bajándole el culo para encontrármelo, idea. ¿Qué más, parceros? Uy, ¿dónde la meto? Mis niños, ¿cómo están? Oiga, yo vengo una llorada y una seguidora que tiene un restaurante que venga, parce, me trataron como nunca me ha tratado así mi mamá, weón, y ya. Parce, vengo de Bucaramanga, pero qué frío, vengo con esas manos, vea las manos. Las manos vueltas. Parce, esa señora me dio tanta comida, weón. Una trucha, weón, es que 800 gramos. Oiga, no, qué bueno encontrar a los maricas estos. ¿Y sabe yo por qué paré acá? Porque iba a parar, porque necesito buscar una señora, porque esa señora el marixa me consiguió una cabaña por acá para quedarme. La señora. No, la cabaña. No sé, tengo que preguntar. Una señora que alquile cabañas. Y paré acá, yo dije, ay, marica, moteros, voy a parar allá. De cualquier cosa, y vea. Le cuento pues, parcero, que sí fue bonito encontrármelos. Listo, mis niños, gracias. Oiga, gente, ¿cómo es pues a los que me encontré? A los que me encontré en la ruta, ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Y esto por dónde pasa uno? Ay, parce, esos pasos de estas vainas son muy delgaditos. Haciendo la salvedad que acá en Colombia las motos por el momento no pagan peajes. La piloteé porque cae y me caigo.
Me quedan 4 minutos de batería, mi gente, los túmbilos. Y tengo que parar allí porque no era en el Picacho, es más adelante. Entonces voy a tener que parar para ubicarme. Valió la pena mucho grabar, encontrarme. Bueno, y no se acuerdan, con ellos fue los que estuvimos rodando en Barichara. Bueno, ando un poco preocupado porque va a llegar de noche. Dice que a las 6:30. Hoy rompí mi regla, que es no viajar de noche. Está haciendo mucho frío, está lloviendo mucho. Vean el paisaje tan lindo, ¿ah? Vean. Y ese es el peaje que acabamos de pasar. Y los muchachos estaban por allá, por allá. Creo que ese es Cincelejano, véanlo. Ya, arrancamos. Paramos ya otra vez en el hospedaje y para de contar. Estamos a 35 kilómetros, no lo puedo creer. Yo prometo no gastar más batería, de más memoria, pero es que vean este paisaje, ¿ah? Parece un pesebre, hermano. A veces parar en la carretera significa llegar un poco más tarde, pero seguir de largo significa perder algo que no vuelve, porque hay paisajes que no se miran, se sienten, y este definitivamente es uno de esos que no se pueden dejar pasar. ¡Parece un pesebre! ¡Qué bonito! Una vista 360 para usted, mi gente. Y por qué no, una vista también desde el cielo. Me pasó lo que tanto le tenía miedo. Me cogió de noche en medio de 2 tractomulas y la de atrás haciéndome luces para que me quite. Y es que definitivamente siempre lo he dicho, el problema de la carretera es la falta de empatía por la vida de los demás, como lo está haciendo acá este señor en esa tractomula. Bueno, me cogió la noche. La neblina está casi imposible. No sé qué hacer. Igual no va a mejorar. Eso no va a mejorar para nada. No va a mejorar. No alcanzo a ver, gente. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y para rematar, la neblina está tenaz. No, todavía falta kilometraje. Prácticamente no se ve nada. Desafortunadamente en estos canales se ven mucho que los usuarios o las personas que consumen el contenido motero exigen es peligro y riesgo. Yo la verdad siempre he querido transmitir un mensaje de seguridad y de responsabilidad con nosotros mismos. Entonces por eso siempre evito viajar de noche. Gente, vengo reventado. Al parecer ya voy llegando. Me queda un minuto. Un minuto no más de memoria de la Insta. Pero bueno, creo que ya llegamos. Horrible. Fue horrible esta ruta. Fue horrible. Este hospedaje está ubicado en los Silos Norte de Santander. Es un hospedaje en el cual pasaré la noche para seguir mi camino al otro día hacia la ciudad de Pamplona.
Gente, buenos días. Ayer, como lo vieron, si vieron el video anterior, fue una ruta muy dura. No es una ruta dura como tal en cuanto al asfalto ni a las cosas, sino que es una ruta que mezcla muchas cosas. Entonces, por ejemplo, la neblina, mucha curva, el cambio de altura, o sea, pasas de una ciudad con un clima templadito tirando a caliente, que es Bucaramanga, a Pamplona o al alto de Berlín, pues que es un páramo, sí, es un páramo. Entonces el dolor de cabeza también se hace presente. Yo por acá voy a intentar colocarles como ese cambio de altura. Para algunos podrá ser muy poco, pero ayer se estaba complicando un poquito la cosa. Aparte de eso, también el tema de la varada de la moto, una varada digamos que temporal, porque se supo manejar con calma y aparecieron las personas adecuadas, los ángeles adecuados para este tema. Y la lluvia fue mortal, o sea, llovió mucho. Y después de eso, pues no alcancé a llegar a Pamplona porque comí una delicia, parce. Comí muy bueno. Y Marixa me ayudó con el tema del hospedaje a conseguirlo y es donde estoy en este momento. No he llegado a Pamplona, estoy como a 1 hora y media. Y bueno, eso es lo que hay. Y aparte de eso, se hizo de noche. No me gusta viajar de noche. Es una ley que siempre he tenido teniendo moto o teniendo carro. Y por acá les muestro, esto es un poco del día a día del motoviajero, ¿sí? Que desafortunadamente no lo muestran, no que muestran las tomas espectaculares a toda hora, no. Esto, ropa brutalmente mojada, el traje, a veces el mismo frío hace que no sepas si es que está frío o está mojado. Yo lo coloqué ahí como acto de fe, sé que no se iba a secar. Ropa, maletas, siempre maletas las bajé de la moto porque una de las maletas también tenía sacos. Haciendo copias, también otra cosa del día, cargando cosas. Y bueno, y este fue el aposento, parce, por ahí unas 10 cobijas muy gruesas porque el frío acá es muy fuerte. Y cuando les digo que el frío estuvo muy fuerte, pues vea el gorrito navideño con el que ando. Y van a pensar que es bobada, pero se siente la diferencia cuando te lo quitas, se siente bastante. Y es que ayer llegamos como a 3 grados y en Bucaramanga estos días había hecho mucho calor. Así sea que estuvieran a 27 grados, ya es un cambio de temperatura muy fuerte. Voy a empezar como a empacar las cosas, terminar de hacer copias de seguridad, cargar maleta otra vez, lo mismo de siempre, el mismo proceso de siempre, que a veces se torna un poco eterno y es un mini trasteo diario o cada 2 días o cada 3 días, dependiendo la pausa que hagas. Por acá ya vamos a sacar la moto, vamos a cargarla. Estamos a 7 grados centígrados. El clima sabroso. Por acá donde me estoy quedando, ya les voy a mostrar. La fachada se llama Los Túmbilos, ¿sí? Ahí alquilan alcobas si lo necesitan. Esto está por los silos, y esto queda como 1 horita de Pamplona para que puedan hacer pues el pare ahí bien y descansen si no tiene, y es pobladito, listo. Entonces vamos a sacar la moto por acá ya, que ya nos permitieron tenerla ahí bajo techo. Y cargamos, desayunamos y nos abrimos. Les presento. Yo no sé esto de que si esto era verdad. Ay, yo creo que sí. ¡Oh! Vamos entonces a cargar a esta muchacha. Ponemos maletas. Voy a comer algo, evidentemente. Acá vamos a hacer una ampliación. Cargamos, la moto prendió bien. Entonces quiere decir que lo del video pasado fue algo fortuito, algo que pasó, un error que cometí con la moto, pero bueno, ya estamos acá.
¿Qué? Ole. Igualita a una novia que tuve. Alegaba por sus pechos. Alegaba y se acostaba a dormir como y nada. Así, igual que la ovejita. Las alegonas. Bueno, pues acá ya quedó esta muchacha cargada. Entonces, yo creo que voy a comer acá cualquier vaina, un pastelito. O algo bien mágico. Porque en esta tierra, la tierra de los pasteles. Acá comen muy bien, comen muy bien. Les voy a mostrar a Alf cómo sigue. Vea cómo está el pobre Alf. Ah, está destrozado mi pobre Alf. Está sucio, está mojado. Vean las orejitas, qué pecado. Me salió en verso sin esfuerzo. Bueno, vean la ricura que me estoy comiendo. Se llaman pasteles, harina de trigo, pastelito de carne con arroz, agua de panela, salsitas y otro pastel por si quedamos con hambre. Hay que alimentarse bien en la ruta, gente. Yo creo que las cosas sabrosas de viajar también es comer, parce. Uf, conocer las gastronomías. Por ahí está la compañerita ya esperándome. Entonces yo creo, mi gente, que ahora nos vemos en Pamplona. Ya saben, se suscriben, dan like, comentan y rompamos el esquema de los videos de YouTube. Que son videos que son muy X. Entonces, inspiremos a la gente, mi gente. Ahora nos vemos. Bueno, hasta luego. Hasta luego, que le vaya bien. Muchísimas gracias, amén. Una sesión que le quede. Claro que sí. En Pamplona me voy a quedar, yo creo, hoy es sábado, me voy a quedar sábado, domingo y lunes. O sea, 4 días, 3 noches. Porque pues, tengo que editar, tengo que trabajar. Yo no sé, hay algunas personas que piensan que las personas que son motoviajeros nunca se bajan de la moto. Parce, lógicamente se bajan de la moto, es que como no se van a bajar, hay cosas que hacer. Que ellos no lo muestren es otro cuento, que no lo digan es otro cuento. Pero ellos viajan, ellos paran en carretera, paran días, es más, paran hasta un mes, dejan la moto en algún lugar y van donde sus familias. El viaje puede ser que sea muy de corrido por el tema de YouTube, pero paran, descansan, tienen vacaciones, porque esto es un trabajo. Entonces, para que lo tengan presente y no sean tan pasionales con ese tema. En toda esta logística de viajar en moto, hay cosas que no quieren mostrar en YouTube, que no quieren mostrar en las redes. Ustedes normalmente cuando ven el perfil de un motoviajero, acá no me interesa empezar como que es que tal, no. Ustedes ya lo deducen y ustedes ya sacan conclusiones de cuál podría ser o quiénes, porque no me quiero referir a alguien en puntual porque es muy en general que pasa. Y es que normalmente suben todos los días andando en moto. No quiere decir que el video anterior sea la continuación de la noche exactamente anterior. En este caso, este que yo estoy haciendo sí es de la noche anterior, pero por ejemplo ahora que llegue a Pamplona, en Pamplona me va a quedar unos días. Lógicamente en esos días también voy a grabar, porque a mí no me interesa tanto grabar solamente andando acá en la moto. Y es que yo siento que yo también hice este tema del motoviaje, gente, no para solamente estar subido en la moto. Lógicamente hay una experiencia muy bonita como la que arranqué ahora, y es que cuando yo me subo en la moto yo siento que arranca como una aventura, que arranca como esa travesía motera. Y acá le robo el usuario a mi parcero Edward. Entonces arranca la travesía motera, ¿sí me hago entender? Pero que dentro de esa travesía motera, que es un medio, también hay diferentes fines. El primero, viajar en moto y disfrutar la ruta, conocer paisajes, pero también conocer los lugares, vivirlos. Y para vivir el lugar te tienes que quedar unos días, porque los lugares se viven de mañana
al mediodía, en la tarde, de noche, amanecía, los lugares se transforman. Digamos que la ciudad de los pueblos o los casquitos urbanos o el campo, todo tiene dinámicas diferentes. Estamos entonces a 1 hora y 3 minutos, 36 kilómetros de distancia. Es una ruta corta. La ruta completa era la de ayer, pero por el tema de la noche y todo este cuento que pasó, pues preferí quedarme ahí en los Túmbilos, que me fue muy bien, muy recomendado. Ya ahora lo mostré y muy buena comida. Entonces, como les venía diciendo, tienen que vean el paisaje. ¿Ah? Qué hermosura, vean. Todo ese ganado es el ganado que decía una exnovia que yo tenía. Todo ese ganado. En este momento los guantes van muy mojados. Voy a conseguir unos guantes de invierno, pero estos guantes son mis guantes oficiales. Ojo, estos guantes, parce, mientras no los bote, porque yo soy muy elevado con esas cosas, estos guantes yo quiero que me acompañen todo el tiempo que yo esté viajando. Bueno, mi gente, ya estamos muy pegados a Pamplona. Ya incluso por acá lo empezamos a ver en las curvas. Creería que es ese. Pamplona es una ciudad pequeña, pero si no estoy mal, tiene como una gran vocación en la parte de formación académica. Entonces, Pamplona tiene, creo que algunas universidades bien importantes. Y pues digamos que gran parte de la ocupación de Pamplona durante el año es de comunidad estudiantil. Entonces vamos a ver si más adelante puedo parar, a ver si la podemos ver un poco desde arriba. Es grande, yo no lo llamaría tanto como pueblo, lo que pasa es que la gente es muy pasional y a veces uno dice pueblo y se ofenden. ¿Cómo hay que pueblo? Usted me está diciendo que yo vivo en un pueblo. No, pues que es algo pues como muy propio de Colombia, que uno le llame pueblos a unas ciudades pequeñas. Vamos a ver si podemos parar por acá más adelante, se las muestro y quizás, ¿por qué no?, me anime a hacer por ahí unos vuelitos en dron, pero necesitaría como una especie de miradorcito. Creo que ya no voy a alcanzar. Espero que con la cámara les pueda mostrar un poquito de la ciudad, o se pueda ver un poco. Por acá al costado ya se empieza a ver, y veo que es grande y es fría. Eso me gusta, que es una ciudad fría. Además que acá en Colombia esa categoría de ciudad, municipio, caserío, vereda, si no estoy mal, y si alguno de ustedes por ahí sabe y me puede corregir, eso lo da el número de población, o sea, la cantidad de habitantes. Vea, allá se ve Pamplona. Yo creo que ahí lo están viendo. Entonces eso lo da la cantidad de habitantes que tenga el lugar. No sé si en total del casco urbano o incluyendo también la parte rural, o sea, fincas, haciendas, pues si lo quieren ver de otra manera, va a parar por acá. Yo creo que acá lo alcanzamos a divisar, sí señores, sí. Acá alcanzamos. Vean lo que yo hago por ustedes, yo la estaba viendo, pero el objetivo es también mostrarle a ustedes estas rutas. Eso que está allá es Pamplona, ¿sí? Entonces ya alcanza a filtrar un poquito la parte de arriba. Esta es la parte plana, entre comillas, y creo que por ahí nace también y sube un poquito en cuanto a la cota topográfica del lugar. Me parece bien interesante como se ve, porque es como alargadita. Entonces viene como filtradita de acuerdo a la topografía, y queda pues ahí. Normalmente a todo el que le pregunto por Pamplona me tiene muy buenos comentarios. Dicen que es una ciudad muy chévere, que es muy buen vividero. Acá en Colombia le llamamos vividero a los lugares que lo tienen todo, que no saturan tanto de tráfico y todas las cosas. Entonces dicen que Pamplona es un buen vividero.
pido que me devuelvan el dinero pues para irme a buscar otro hotel y me dicen que no me van a devolver el dinero. Entonces básicamente, ¿qué hay que hacer? Volver a cargar la moto. Son las 8:30 de la noche.